Bueno, vamos a tratar de entender la definición de la derivada de una manera rápida y concisa como en los otros videos, ¿sí? Básicamente, la definición de derivada tiene varios enfoques, ¿no? El enfoque teórico y el enfoque de qué significa en su forma gráfica. Vamos a entender de dónde proviene. Yo tengo acá el gráfico de una función cualquiera, llamamos f de x, donde tenemos un punto A y un punto B, ¿sí? Donde este punto, que vendría a venir del valor x, y este punto que vamos a suponer que acá le sumamos h, ¿no? Por ponerle una letra, o delta x como figura en algunos libros de matemáticas. Entonces este punto es x más h, o x más delta x, depende en qué libro lo estén buscando. Pero básicamente eso genera también una imagen en la función que sería f de, o sea, reemplazando en la función este x más h. Es esta la imagen que produce. Entonces, ¿qué es lo que nos da la derivada? La derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto. O sea, en este punto de acá, yo quiero saber quién es la recta tangente. Para eso hay que entender qué es una recta tangente. Una recta tangente es una recta, ¿sí?, que se acerca a un valor, a un punto, toca en un puntito y se va. Esto sería una secante porque toca en dos puntos. Pero una tangente toca y sigue, ¿sí? Eso se le llama recta tangente. Si yo uno estos dos puntos con una recta, vamos a utilizar un color así se ve mejor. Yo uno estos dos puntos con una recta. Esto es una recta secante porque corta en dos puntos. Si yo quiero saber cuál es la pendiente de la recta tangente a la función, tendría que ir corriendo este punto un poquito más atrás y ahí hacer otra recta. Ir corriendo este punto un poquito más atrás y ahí hacer otra recta. Así hasta que yo obtenga la recta tangente, ¿sí? Vamos a ponerle así, recta tangente. Pero ¿cómo hago yo para llevar este punto hasta acá? Y bueno, definitivamente el concepto es este. Hay que achicar a la x más h, hay que acercarla infinitamente a la x, lo más infinito posible. Y como hemos visto en videos anteriores, como en el video del límite, eso se produce con un límite. Entonces, nosotros acá tenemos una distancia de h y acá tenemos una distancia de y. F de x más h menos f de x, ¿sí? Esto menos esto es esto, distancia. Esto es la tangente, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente de este triángulo rectángulo. ¿Cuál va a ser la tangente del triángulo rectángulo infinitamente chiquitito que esté sobre este lado? Entonces ahí es donde empieza la definición de derivada. ¿Qué es una derivada? Se le indica con un apóstrofe, significa derivada primera de la función f. Si pongo dos apóstrofes significa derivada segunda, ¿sí? La derivada primera de la función es un límite. Es el límite de esta tangente, ¿sí?, del cateto opuesto dividido la hipotenusa. Acá esto se le llama cociente incremental. En los libros lo pueden llegar a encontrar como cociente incremental, ¿sí? Cociente de los incrementos, cociente de, o sea, la división entre el incremento en y, lo que se incrementó el punto, y lo que incrementó el punto en x.
¿sí? Pero el límite con h tendiendo a hacerse 0. ¿Qué quiere decir? Que la h tiende a hacerse 0, o sea que se acerca infinitamente a la x. Eso genera que este punto que está acá, yo lo voy a tender infinitamente a este punto que está acá. Y eso recién ahí nos va a dar la pendiente de la recta tangente. Entonces, gráficamente representa lo que tenemos a la izquierda y la definición formal de derivada es ese límite. Así que lo que vamos a hacer ahora es hacer un par de ejemplos que tengan que ver con cómo resolver el límite por definición. Bueno, o sea que hay una forma de resolver utilizando la definición y después, bueno, de tanto utilizar la definición se creó con las funciones más básicas una tabla, ¿sí?, que pueden encontrar en cualquier lado llamada tabla de derivada. Si son alumnos de mi cátedra, yo ya seguramente ya se los mandé. Entonces, primero vamos a ver cómo se resuelve por definición y después cómo se resuelve por tabla en otro video. En este video vamos a solo aplicar la definición. Supongamos que uno tiene la función x cuadrada y hay que derivarla. Casi siempre la derivada se calcula en un punto, o uno puede agarrar y hacer la derivada en general todo el tiempo y después al final reemplazar el punto. Es indistinto. Yo lo voy a hacer de esta manera. Esta función yo quiero averiguar la derivada en x igual 2. ¿Sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es derivar la función f. ¿Cómo se deriva la función f? Bueno, como decía la definición, tengo que resolver un límite con x con h tendiendo a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Ahora, vamos a ponernos en claro qué es f de x, y f de x es la función. ¿Y qué es f de x más h? Y la función, pero en vez de reemplazar a la x por un valor, hay que reemplazar a la x por x más h. O sea, si yo tengo una función con respecto a x, si yo tengo una función con respecto a x más h, es que en la función, ya sea cualquiera la que ponga ahí, en todas las x de la función, tengo que reemplazar x más h. Eso quiere decir. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces yo, si resuelvo este límite, ¿sí?, reemplazo a h por 0. Reemplazo h por 0, esto me da 0 sobre 0. ¿Sí? Acá reemplazo f de x menos f de x y h vale 0. 0 sobre 0. Esto es una indeterminación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Salvarla esta indeterminación. Y para salvar esa indeterminación tenemos que jugar con aspectos algebraicos. Por eso siempre les recomiendo que vean los videos de álgebra. ¿Sí? Límite de h tendiendo a 0. ¿Sí? Vamos a reemplazar directamente f de x más h. ¿Quién es f? Y f es x cuadrado. Entonces, si yo digo, ¿sí?, vamos a ponerlo por acá, a ver si ustedes lo interpretan así. Yo digo f de 1, quiere decir que yo, en el lugar de la x, ¿sí?, reemplazo el 1. Si yo pongo f de 7, quiere decir que en el lugar de la x yo reemplazo 7. Yo digo f de x más h, quiere decir que en el lugar donde yo tengo las x, reemplazo x más h. ¿Sí? Entonces, básicamente, acá, en donde yo tengo que aplicarle la función a x más h, me queda x más h al cuadrado. ¿Sí? F
de x, ¿quién es? Y f de x es x cuadrado. Todo dividido h. Si reemplazo acá, otra vez me da 0 sobre 0. Así que tengo que continuar. ¿Qué voy a hacer? Voy a desarrollar este x cuadrado. Este x cuadrado, x más h al cuadrado, es un binomio al cuadrado, que se puede hacer con el cuadrado de un binomio, que es una formulita. Si no, hacen x más h por x más h. Pero yo lo voy a hacer con esta formulita para que se entienda. Cualquiera la puede buscar. Es la fórmula del cuadrado de un binomio. El primero, que vendría a ser x al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Ahora menos x cuadrado. Todo sobre h. Vamos a seguir con este trabajo algebraico. Este x cuadrado está sumando, se va con este que está restando. Entonces, para trazar el limpio, nos queda 2xh más h cuadrado sobre h. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Aplicar uno de los casos de factoreo que seguramente ya habrán visto en los links que les fui pasando con respecto a factoreo. Si no lo buscan en el canal, el video está casos de factoreo, se llama. Entonces acá tienen que sacar el caso de factoreo que se llama factor común. Como está h en común, porque yo no puedo simplificar acá porque hay una suma. Tiene que haber una multiplicación arriba y con la división de abajo simplificar. Si no, no puedo simplificar. Entonces voy a sacar factor común h. Me queda 2x y la h acá la saqué afuera. Y de estas dos h me queda una sola dentro. Todo sobre h. Y ahora sí puedo simplificar esta h que está multiplicando con esta h que está dividiendo. ¿Qué es lo que gané? Que me quede 2x más h. Y ahora sí, ¿puedo reemplazar? Sí, me va a quedar 2x más 0. Resuelvo el límite, aplico la resolución del límite directo. Y esto me queda 2x. Esa es la función derivada de f de x. ¿Sí? Si f de x es x cuadrado, su función derivada primera, su primera derivada es 2x. Eso es lo que averiguamos, básicamente. Pero yo pedía que la derivada se calcule en un punto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reemplazar qué pasa en x igual a 2. La derivada primera en 2. Me queda 2 por, reemplazo a la x por 2, me da 4. O sea, la pendiente de la recta tangente a esta función en este punto es 4. Un segundo ejemplo, ¿sí? Vamos a hallar la derivada de esta función, ¿sí? En x igual a 1, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para derivar, voy a proponer el límite con h tendiendo a 0 del cociente incremental. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Y aplicarle la función a x más h. Tengo 2x acá, tengo una x que está acá y esta x cuadrado que está restando. Entonces, aplico el x más h. X más h menos x más h al cuadrado. Coincide específicamente con esta x y esta x. Reemplacé el x más h en las dos. Menos, y acá como tengo dos términos, ojo, tengo que este menos le va a cambiar el signo a todo, así que voy a abrir un paréntesis y voy a poner f de x, x menos x cuadrado, ¿sí? Que sería nuestra f de x. Y ahora tengo que comenzar el trabajo algebraico que hicimos en el otro ejercicio.
límite de h tendiendo a 0, me va a quedar x más h. Acá voy a hacer el cuadrado de un binomio, x cuadrado más 2xh más h cuadrado. ¿Por qué lo pongo entre paréntesis? Porque acá hay un menos adelante que le va a cambiar todos los signos a esto. Entonces primero resuelvo el cuadrado de un binomio y después me arreglo con el signo. Y acá me va a quedar menos x más x cuadrado por justamente lo mismo. Este menos cambia los signos de este paréntesis. Todo sobre h. Pasamos un poquito más en limpio. X más h menos x cuadrado menos 2xh menos h cuadrado menos x más x cuadrado. Y ahora revisamos qué se va con qué. Esta x que está restando se va con esta x que está sumando. Este x cuadrado que está restando se va con este x cuadrado que está sumando. Eso me genera que me quede de la siguiente manera. Como en los tres términos hay h, también volvemos a usar el caso del factorio que usamos antes. Saco factor común h. Si acá saco la h afuera, ahí me queda un 1. Menos 2xh. No, 2x. Menos h. Todo sobre h. Ahora este se va con este y reemplazamos y nos queda 1 menos 2x menos 0. Por lo cual la derivada de esta función es 1 menos 2x. En x igual a 1, entonces la derivada es 1 menos 2 por 1. Menos 1. Esto es resolver una derivada en un punto por definición.